A ver, chicos, sí saben quién es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí. Sabían que tiene varios hijos, ¿ya? Pero, a ver, la parte inicial de la clase trata de algo parecido a esto. Miren, Arnold Schwarzenegger tuvo dos hijos varones. Bueno, tuvo más, digo, pero tuvo dos hijos varones, ¿sí? Uno de ellos fue criado por el padre y el otro fue criado por la mamá, ¿sí? Miren la diferencia. El que fue criado por el padre resultó como el padre. Se dedicó al gimnasio, buen brazo, buen físico. Y el que fue criado por la mamá, descuidado, ¿sí? ¿Ocas? Había sido una historia que eso era mentira. O sea, de que al principio, o sea, son de mamás diferentes y el hijo que parece, o sea, el acuerpado era hijo de una mamá guatemalteca, no me acuerdo, pero era hijo como que, o sea, De otra madre, sí. y que faltaba tiempo de reconocerlo, así que no vivió tanto tiempo con el padre, si no me equivoco. Ya, o sea, tenés la parte tienes razón, pero te explico por qué les hago esa inferencia, ¿sí? Porque dentro de lo que hemos aprendido en genética, mucho de lo que les he mencionado es que no solo influye el patrón genético, ¿sí? Sino también el patrón epigenético, ¿sí? Esto es un claro ejemplo, por ejemplo, de un patrón epigenético. Si tú te crías en un ambiente donde lo que ves es una persona que entrena todos los días para ir al gimnasio, tú miras y conceptualizas de que eso es algo normal y sigues los pasos de lo que hacía el papá, ¿sí? Pero si tú te crías en una familia donde no tienes un ejemplo de hacer ejercicio de forma rutinaria y de forma como disciplina, pues no cuidas tu aspecto físico, ¿sí? Eso es epigenética, por ejemplo. Ahora, basado en ese contexto, esta primera parte que habla sobre enfermedades multifactoriales, lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible, ¿sí? Miren. Aquí te está tratando de explicar, chicos, aquí nos está tratando de explicar de que el cáncer básicamente ocurre por tres motivos, ¿sí? Uno de esos motivos implica que obviamente haya un mal funcionamiento de los genes supresores tumorales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Genes supresores tumorales. ¿Ok? Un ejemplo de ese es el P53, otro ejemplo era el retinoblastoma, ¿sí? Otro común, y lo voy a poner aquí, es el MMR, que no sé si se los expliqué, pero esto significa Mismatch Repair, o sea, en otras palabras, Mismatch Repair, ¿sí? El ADN está programado para repararse solo, como hemos visto a lo largo de las otras fases, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? De que si normalmente ocurre algún problema genético de que se insertó una base donde no debía y realmente debía ir una T, ¿sí? Pues el ADN se puede reparar solo. Viene una enzima que corta como una endonucleasa, se lleva el material genético que no debería entrar y lo reemplazan por uno que sí debería entrar, ¿sí? Es un mecanismo de reparación intrínseco. Entonces, el cáncer puede ocurrir hasta ahorita por dos motivos. Por un gen supresor tumoral que no funciona y evita obviamente, mejor dicho, si no funciona, no evita que algún gen se sobreexprese, ¿sí? Otra, porque no se pudo reparar. No se pudo reparar, ¿sí? Y la otra, porque tenemos una carga genética como un gen, o valga la redundancia, un oncogen, que nació con nosotros y que tiene alta probabilidad de malignizar, ¿sí? ¿Ok? Entonces el cáncer básicamente tiene tres orígenes: o naces con el gen mutado, ¿sí? O tu ADN no se repara, o el gen supresor tumoral que debería anular algún problema genético o alguna malformación de una célula no funciona, ¿sí? ¿Ok? Dentro de esto, obviamente, de los oncogenes, podemos hablar de variantes patogénicas, ¿cierto? Creo que se entiende en el ámbito médico qué se refiere con patogénico, ¿cierto? Anómalo, ¿ok? Entonces, si normalmente yo debería tener
una estructura de ADN donde empiece de esta manera, digamos, A, T, G, T, 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 G, ¿sí? Pero en algún punto esto cambió, capaz esto se eliminó, ahora tenemos una deleción y continúa de esta manera, ¿sí? Ahí aparece una variante patogénica, por ejemplo. Normalmente la variante principal era así, y acá tenemos una variante patogénica que no debería existir. ¿Ok? Listo. Entonces, pregunta: si una persona, o sea, ser humano, nace con una variante patogénica, ¿desencadena la enfermedad o no? No necesariamente, ¿sí? Entonces, eso nos da una incidencia. ¿Qué dice? Que nacer con una variante patogénica no es lo mismo que heredabilidad. ¿Sí o no? Yo puedo tener la variante, nací con la variante porque alguno de mis padres me la dio, ¿sí? Pero no significa necesariamente que si yo la tengo y la he heredado, que desencadene la enfermedad, ¿sí? Tampoco me garantiza realmente que la pueda heredar, porque es 50 a 50, 50 el padre, 50 la madre. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Ahora, otra cosa que debemos comprender es que dentro de los tipos de cáncer, acá lo voy a poner, desde el punto de vista etiológico, mejor dicho, etimológico, tenemos tres probables apariciones. Una, el esporádico. Nadie en mi familia tuvo cáncer, pero en algún momento puedo tenerlo, ¿sí? No hay ningún patrón genético. Surgió porque X motivo, por ejemplo, soy fumador, me da cáncer de pulmón. Soy alcohólico, me da cirrosis hepática, luego cáncer de hígado, ¿sí? Todos esos son cánceres esporádicos, no había ninguna condición en mi familia, pero yo me lo produjo, ¿sí? ¿Ok? Otra es el cáncer de origen genético hereditario. Ahí hemos visto la semana pasada los famosos, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2. Si tú tienes el gen asociado al cáncer de mama mucho más frecuentemente encontrado, tienes alta probabilidad de hacer cáncer de mama, ¿sí? Es el genético hereditario. Y finalmente, tenemos otro que le llamamos el cáncer familiar. Por ejemplo, ahí entra la poliposis adenomatosa familiar, que vimos la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. ¿Se acuerdan? El paciente que tiene pólipos a nivel del colon, y son tantos pólipos que malignizan y hacen cáncer, ¿sí? Cáncer colorectal, ¿de acuerdo? Para eso hay un gen mutado que es el APC. ¿Ok? Eso no se olvide. APC, poliposis adenomatosa familiar o PAF. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces también no se olviden de eso. El cáncer puede ser esporádico, genético hereditario y familiar. Pregunta: ¿cuál creen que es más común? El que tiene mayor porcentaje de probabilidad de aparecer. Esporádico. ¿Qué? El esporádico, exacto. El esporádico aproximadamente aparece en un 70 o 80%. Y luego esto se distribuye en un 10% y 5% más o menos. ¿Sí? Bueno, suma igual, no, a ver. 10 a 15, 95 y 5. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende por qué les hice el inicio de la clase diciéndoles con los hermanos Schwarzenegger? ¿Sí? Porque realmente lo que más influye para que aparezca algo no es tanto el carácter genético, es todo el medio alrededor, el epigenético. ¿Sí? Para que haga cáncer esporádico, pues lo que tiene que pasar es que hay algún factor de riesgo, como les dije. Si soy fumador, hago cáncer de pulmón. Si soy alcohólico, hago cáncer de hígado, ¿sí? Si consumo mucho arroz y todavía soy de Japón, hago cáncer de colon, ¿sí? Si consumo mucha carne, como los argentinos, hago cáncer de colon, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es lo que mencioné ahí, miren. Enfermedades multifactoriales puede tener factores genéticos ambientales, que siguen una distribución no mendeliana. Ahora vamos a ver eso. Que tienen características cualitativas y cuantitativas de una enfermedad. Que los valores normales van de acuerdo a la distribución poblacional. Ahora también les explico eso. Y la distribución poblacional está asociada a un factor genético que determina su importancia. Por ejemplo, esta es una distribución, chicos.
Esta es una distribución, es una campana de Gauss. ¿Qué les está diciendo ahí? Que si por ejemplo tenemos una población, esta sería la población más comúnmente encontrada en una zona, digamos entre 20 hasta los 50 años, ¿sí? Los que menos hay son los extremos de la vida, adultos mayores y por ahí niños pequeños. ¿Ok? También lo pueden extrapolar a esto, por ejemplo, hablan de hipertensión arterial. La hipertensión normalmente, mejor dicho, el valor normal de presión arterial va de 120 hasta 140. Más allá de 140, ustedes les han enseñado que es hipertensión, de 130 a 140, prehipertensión y más. ¿Sí? Entonces, pero lo normal va acá, en la punta de la curva. Y los extremos es lo patológico o anómalo, la hipotensión o la hipertensión. ¿Sí? Otras. Entonces, esa por ejemplo es una distribución normal. En la vida ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Como los hemos mencionado, si es que ocurren dos hijos producto de una familia, pero si aumenta el riesgo de consanguinidad, eso es consanguinidad, ¿no? Dos líneas, aparece mucho más riesgo de enfermedades recesivas, ¿de acuerdo? Ya, eso es lo que dice acá. Mientras más cercano sea el individuo, más probabilidades de que haya un carácter sea compartido. ¿Ok? Obviamente en la distribución del próximo ver eso va a marcar el porcentaje dependiendo de quién tiene dominante recesivo o si son recesivos ambos. Porque al final y al cabo, nosotros heredamos un cuarto de alelos, de los dos alelos, un cuarto de 0 alelos y un medio de un alelo. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, esto de riesgo relativo, no sé si han llevado ustedes estadística, ¿han llevado? ¿Sí? ¿Se acuerdan del riesgo relativo y del odds ratio? ¿No han llevado eso? Bueno, eso es el porcentaje de aparición y riesgo de una enfermedad. ¿Sí? Por darles un ejemplo. El riesgo relativo es 1 o es menos de 1. Si es que es mucho más cercano a 1, hay alta probabilidad de que la enfermedad aparezca. Mientras más lejano a 1, es poca la probabilidad de que la enfermedad aparezca. ¿Ya? Si lo queremos resumir así de simple. Ok. Y así se calcula el riesgo relativo. Miren, la prevalencia de la enfermedad en las personas afectadas y la prevalencia de la enfermedad en el total de la población. ¿Sí? Bueno. Pregunta, ¿cómo haríamos para saber si realmente los pacientes que son argentinos, por el simple hecho de comer asado todos los fines de semana, tienen mucha probabilidad además de hacer más cáncer que los peruanos que no comemos asado? A un grupo se le da de todos los días de asado y todo. Ya. Eso por ejemplo es casos y controles, ¿sí? Vamos a tener un control y vamos a tener los que sí son los casos, ¿sí? Bueno, es un poco más complejo como eso, pero se los planteo de esa manera para que entiendan que es un caso y control, ¿sí? ¿Por qué les digo que es un poco más complejo que eso? Porque si obviamente yo quiero saber si son argentinos que comen carne, el control real debería ser argentinos que no coman carne, porque tienen los mismos patrones genéticos, y los casos son argentinos que sí comen carne. Porque si tú mezclaras, digamos, argentinos con peruanos, lo que pasaría es que ya hay el factor genético que te podría generar un falso error, ¿sí? Los argentinos pueden tener un gen mutado para hacer cáncer de colon, los peruanos no. Si es que ellos lo tienen, obviamente va a salir que los argentinos tienen mucho más probabilidad, ¿sí? Esa es la razón, si es que alguno cuando ya haga su tesis y decide hacer tesis con ratas, ustedes tienen que trabajar con las ratitas de la tercera generación. Porque digamos que ustedes están probando ratas para ver si es que, no sé, si le suprimen algún gen, es decir, que ese gen no se exprese, pues no desencadenan diabetes. ¿Sí? Entonces, eso por ejemplo de que suprimen un gen se llama knockout. Suprimir un gen y ver si la expresión se da o no se da. ¿De acuerdo? Pero si yo trabajo con un animalito, la primera camada de ratas es una camada impura, que no sabemos si realmente tienen el gen expresado o no, ¿sí? Los junto entre ellos y produzco una segunda camada de ratas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tratando de eliminar los genes dominantes, dejando puro gen recesivo, ¿sí? Si la enfermedad está relacionada a algún gen que no es recesivo, obviamente va a aparecer. Finalmente llego hasta la tercera generación y en teoría he llegado a una raza pura. ¿Ok?
porque he trabajado desde la primera generación, ¿sí? No lo he mezclado con nadie, solo entre ellos. Entonces aquí el riesgo genético se elimina, porque estoy trabajando con razas puras. Quiere decir que todos tienen el mismo patrón genético. Le aplico el mismo factor de tratar de silenciar un gen o les doy de comer algo distinto y evalúo si mi teoría funciona o no. ¿Sí? Es una de las razones por las cuales hacer investigación es caro y demora tiempo, porque tienes que trabajar con razas puras. Y esa es una de las razones también por la cual no podemos hacer experimentación con humanos, porque tendríamos que trabajar con razas puras y nosotros no somos raza pura. ¿Sí? Bueno, entonces eso de casos de control ya lo hemos visto. Igual, miren, medición de contribuciones de los rasgos cuantitativos. En este lado yo puedo medir, en la parte de abajo, el colesterol que tiene una madre, ¿sí? Y en este lado puedo ver el porcentaje de colesterol de un hijo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? En teoría, si es que esto se cumple, la mamá es la única que le va a dar de comer al hijo, ¿cierto? El hijo no se alimenta solo. Por lo tanto, si la mamá tiene niveles de colesterol alto, el hijo también debería tener niveles de colesterol alto porque comen lo mismo, ¿sí? Simplemente estoy relacionando dos variables. Y a este tipo de cosas nos sirve, por ejemplo, en genética para evaluar que el factor epigenético no sea el causante de, ¿sí? ¿Acá? Porque en teoría se vuelve proporcional o correlativo, como dice acá, ¿sí? Una correlación positiva, mientras más grande es el paciente, más grandes son sus familiares, ¿sí? Y acá viene lo que les mencionaba, por ejemplo, lo genético o lo ambiental. Comparar el riesgo relativo o la correlación entre parientes más lejanos que el primer análisis para disminuir los valores a medida que nos alejamos del parentesco. Gemelos, hermanos, padres, hijos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos algo parecido a eso. Tenemos la evaluación de individuos afectados, ya sea ninguno, un hijo, dos hijos, un hijo de algún segundo familiar de segundo grado, o un hijo y un familiar de tercer grado, y ver si hay probabilidades de que el riesgo aumente. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando se van alejando las familiares, el riesgo va disminuyendo. ¿Sí? En teoría. Pero todo esto tiene limitaciones y sesgos, obviamente. Primero, que no comprobemos realmente la relación familiar gemelo, eso es el pedigrí, ¿sí? O familiares, entre familiares o entre gemelos. Dos, que puede haber un riesgo en la historia familiar, otra vez eso es el pedigrí. Dos, que no sepamos interpretar la interpretación de heredabilidad. Como les dije, no toda variante patogénica realmente significa de que por ser heredable desencadena la enfermedad. Las diferencias epigenéticas es el primer ejemplo con el que iniciamos la clase. No porque los dos sean gemelos van a ser 100% idénticos, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos a los gemelos Sprout, que no sé si han visto ustedes los gemelos Sprout. ¿Sí? Los dos crecieron, al inicio los dos eran actores, pero ahora uno se dedica a la actuación y el otro no. ¿Sí? El otro es más figura pública, ¿no? Ok. Bueno, inactivación del cromosoma X, esto obviamente, ¿por qué tiene que ver? Porque está ligado a enfermedades relacionadas a la herencia ligada al X, ¿sí? Ya sea recesivo o dominante. Creo que esto se los expliqué cuando hablamos de... A ver, ¿cómo se los explico? Cuando les dije que realmente no toda enfermedad, no todo análisis de una persona tiene que ver en su lugar étnico donde nace, ¿sí? Yo puedo ser como Francia, la mayor parte de ellos tienen origen africano, los jugadores de fútbol, y son franceses en teoría, ¿sí? Entonces ellos tienen un origen étnico que viene desde África, pero su país de nacimiento es Francia, ¿sí? Si yo quiero analizar una enfermedad, no tendré que analizar su país de nacimiento, tengo que analizar su origen étnico, ¿sí? ¿Ok? Ok, listo. Y esto ya vamos a ver. Chicos, ¿alguien me puede decir qué es esto? Ay, perdón, no se señala, ¿no? Esto. El ciclo celular. El ciclo celular. Ya. ¿Por qué se los ponemos cuando hablamos de cáncer? La causa de su de origen tiene ¿Qué? Ya, pero se relacionó a cáncer. ¿Qué tiene que alterarse aquí en todos estos, en estas cuatro fases? G1, S, G2, mitosis, para que ocurra un cáncer.
la fase de síntesis. Acá es donde se duplica el genoma, ¿se acuerdan? Entonces, si tú tienes un crecimiento normal de células, normalmente hoy día se muere un glóbulo rojo, se regenera y se genera otro, ¿sí? Pero si de un momento a otro tu médula ósea empieza a generar glóbulos rojos así, está generando muchas clonas, ¿cierto? Muchas divisiones. Hay un problema en la mitosis, ¿sí? Entonces, obviamente, eso puede desencadenar un cáncer, leucemia, por ejemplo, cuando produces muchas células hematológicas, ¿sabes? A eso me refiero. Entonces, por eso tiene que ver neoplasia, crecimiento descontrolado o proliferación anormal de células, como dice ahí. La citogenética es porque hay pérdidas de algún punto de control. ¿Se acuerdan de las ciclinas? Ellas controlaban el crecimiento, perdón, el manejo de este ciclo celular. Si no las controlas, obviamente hay un crecimiento erróneo, ¿sí? Las metástasis también tienen que ver con eso, que eso es medicina. Si es que hay un tejido que comparte un sistema linfático, pues puede llegar rápidamente al tejido continuo. Por ejemplo, yo tengo cáncer de próstata. La zona más contigua a producir una metástasis es la vía ósea, ¿sí? ¿Por qué? Porque manejan los sistemas linfáticos. Es decir, todo paciente que tiene cáncer de próstata lo pueden diagnosticar a veces porque te dice que le duele la espalda. Tú le haces una tomografía, miras cómo están las vértebras lumbares dorsales y están comprometidas. Entonces te das cuenta que hay habido metástasis, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, obviamente los tumores benignos también tienen una proliferación descontrolada, pero no son cancerosos. Obviamente eso va a depender de la estirpe celular, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos los distintos tipos. ¿Han llevado embrión? ¿Sí? Ya. Los sarcomas, en su mayoría, vienen del tejido mesenquimatoso, que tienen que ver con hueso, músculo, tejido fibroso. ¿Ok? Los carcinomas tienen que ver con tejido epitelial. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, el cáncer de piel, tiene que ver con tejido epitelial, ¿sí? Y los linfoides tienen que ver con lo que acabamos de mencionar, todo el tejido hematopoyético, ¿sí? Nosotros también, cuando ustedes vayan avanzando en su carrera, les van a enseñar en oncología cómo clasifican la regresión tumoral por estadios, grado 0 hasta el grado 4, ¿sí? Desde que es el grado 0 que no tiene regresión tumoral, el grado 1 cuando aparece la primera masa tumoral, el grado 2 cuando aparecen los pequeños cambios fibróticos, cuando hay muy pocas células tumorales, y cuando el grado 4 cuando hay una regresión total o respuesta patológica, ¿sí? Eso obviamente sobre todo cuando les dan tratamiento con quimioterapia o algún tratamiento neoadyuvante para disminuir el tamaño del tumor. ¿Ok? Ahora, dentro de los aspectos genéticos que hemos visto, hay muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que haya mutaciones repetidas. ¿Cuáles eran esos? CAG, 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 CAG. Huntington. ¿Sí? Los tripletes CAG son de Huntington, mutaciones repetidas. No me refiero a que sea un cáncer, pero a eso es un claro ejemplo de mutaciones repetidas. Asociados al desarrollo o progresión del mismo, genes específicos y generales. Por ejemplo, aquí tenemos las neoplasias endocrinas múltiples. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los famosos MEN1 o MEN2? MEN1 o MEN2. ¿No? Neoplasia endocrina múltiple, ya lo verán cuando lleven endocrino o si llevan el físico, ¿sí? ¿A qué se refiere? Hay algunas enfermedades en las cuales el paciente tiene alta probabilidad de hacer múltiples tumores de distintos tejidos, ¿sí? ¿Ok? Por eso le llaman neoplasia endocrina múltiple, ¿de acuerdo? Y también pueden haber mutaciones pasajeras, erráticas, esporádicas, que aparecen después de la aparición de un cáncer, ¿sí? Por darles a ver un ejemplo. El retinoblastoma, pero no sé si estará. Voy a tratar de avanzar. Ya, esto por ejemplo. El paciente que tiene retinoblastoma, ¿dónde está el problema? ¿En el gen supresor tumoral, en el mismatch repair o en la genética y la genética? Retinoblastoma, el gen ERB o el gen del retinoblastoma. Este gen está mutado, es el gen que debería suprimir algún tumor, pero si está mutado aparece una enfermedad, ¿sí? Ahí aparece el famoso retinoblastoma, que es un niño que ven, si le ven el ojito bien, tiene al fondo una opacidad, ¿sí? Es el tumorcito, ¿ok?
Y obviamente esto hace que, aunque no lo vean, lo pierde totalmente el ojo. La probabilidad de un retinoblastoma de ser sanado es muy baja. Como dice Ingrid, aparece en muy poca frecuencia, 1 en 20.000. Hay un ojo afectado, y si es que hay un ojo afectado, enucleación es quitarle el ojo. ¿Sí? ¿Ok? 40% tiene origen hereditario, bastante. La mutación tiene que ser heredada de forma heterocigótica y en su mayoría tiene herencia dominante. ¿Sí? Alta división de retinoblastos. Y la penetrancia es incompleta, quiere decir que a pesar de tener el gen mutado, la variante patogénica, a veces hay algunos que no lo manifiestan. Si fuera penetrancia completa, todo aquel que nace con ese gen desencadena la enfermedad. ¿Sí? Ya, porque voy volviendo. Entonces existen muchas razones por las cuales puede haber mutaciones, ¿sí? Desde mutaciones pequeñas, las mutaciones puntuales que hemos visto, los SNPs, los famosos polimorfismos que aparecen en el 1% de la población, las duplicaciones de cromosomas, las disomías uniparentales, ahí está por ejemplo el Prader-Willi, esos, ¿sí? Las deleciones, los shattering, que es cuando saltan espacios, como las translocaciones, más algo parecido, ¿sí? Ahí, bueno, a ver, esto es más referencial, pero a ver. Dentro de lo que ustedes aprendan luego en patología, les van a decir que hay múltiples factores que hacen que aparezca un gen o alguna malformación o alguna aparición anómala en el ADN. ¿Sí? Como que no se expresen adecuadamente factores de crecimiento, factores de transcripción, receptores de tirosina, ¿ok? O que haya mecanismos anómalos de reparación como metilaciones o sobreacetilaciones, remodelaciones anómalas, ¿de acuerdo? Segregaciones de cromosomas. Entonces, esto es algo referencial para que sepan que hay muchos caminos por los cuales. Por ejemplo, el microARN es el ARN que debería silenciar también algún gen mutado. Si no funciona, pues no se puede generar una traducción adecuada, ¿sí? O si se genera, anómalo. Esto creo que se entiende, ¿no? El genoma es uno, el epigenoma influye para que se exprese algún gen, ¿sí? Y mucho más alrededor también. Metilaciones o hidroximetilaciones sobre el ADN, acetilaciones anómalas, que no haya estabilidad en alguna modificación de histonas cuando se genera el cromosoma, que no funcione un microARN, que no funcione una regulación transcripcional o post-transcripcional, ¿sí? Y todo eso que lleva dentro de la estructura del ADN, que a nivel de la proliferación celular también veas puntos descontrolados, ¿sí? Que no funcionan las ciclinas, que el ciclo celular tal cual no funciona tal vez la fase S, o que hay una proliferación o estimulación de la fase de síntesis, o que haya un proceso apoptético acelerado, ¿sí? El síndrome de lisis tumoral, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es parecido, ¿sí? Teniendo en cuenta que también podemos tener proteínas de reparación o enzimas que modifican el ADN, las endonucleasas, exonucleasas y más, ¿sí? Esto creo que también lo hemos entendido, ¿sí? Un gen supresor tumoral se encarga de inhibir que aparezca un gen que no debería aparecer, ¿sí? Y el oncogen, pues obviamente, para que no se exprese, el gen supresor tumoral lo tiene que contener. Cuando esto se invierte, se expresa el oncogen, ¿sí? Y el gen supresor tumoral deja de funcionar o funciona normalmente y se expresa la enfermedad, ¿sí? Cuando la balanza se inclina al revés. ¿Ok? Ya. Esto sí está bonito, ustedes me van a ayudar. Si es que hay un protoncogen y el problema está en la parte codificante, ¿qué va a pasar? La proteína se sintetiza, ¿sí? Pero se sintetiza mal, porque el problema está en la parte codificante, ¿sí? Si el problema está en la parte que regula, por ejemplo, las regiones 5'TR, 3'TR, se va a seguir sintetizando la proteína, pero mucho más, porque nadie le dice acá para, ¿sí? Acá, por ejemplo, si no funciona la región 3'TR, no te dice acá terminas, entonces sigue produciendo mucho más, ¿sí? Las translocaciones, por ejemplo, es que se mueva alguna estructura genética de un lado al otro. Ahí están, por ejemplo, las leucemias mieloides crónicas, donde hay una translocación del cromosoma 9 al 22, ¿sí? O las leucemias linfocíticas agudas también, que también tienen translocaciones 9 al 22. Y esto se conoce como el famoso cromosoma de Filadelfia o el BCR-ABL,
Entonces también nunca se olviden porque es pregunta de examen en todos lados. ¿Sí? O cuando se amplifica de forma incontrolada las copias, eso se llama cantidad excesiva de proteína. ¿Sí? En el Huntington pasa esto, por ejemplo. Si la proteína de la huntingtina se sigue generando, se acumula mucho más y aparecen los signos de Corea. Temblor. En el Alzheimer también. Si se acumula mucha proteína amiloide en el cerebro, luego empiezas a olvidar las cosas. ¿Sí? Pero se sintetizan muchas copias. TSG, si es que no se orientan, está en inglés, ¿sabes? Tumor Suppression Gene. Tumores supresores tumorales. O genes supresores tumorales. Al revés, genes supresores tumorales. ¿Ok? Entonces, la pérdida de la función del gen supresor tumoral, ¿qué implica? Que todos los genes involucrados en la proliferación celular pueden tener pérdida de actividad, de lesiones, cambios en el marco de lectura. ¿Marco de lectura cuál era el otro nombre? Cuando lo explicábamos en teoría, tenemos una estructura de ADN, acá está el CDS, pero también a veces se le llama ORF, Open Reading Fragment, ¿sí? Marco de lectura abierto. Ya. Mutaciones sin sentido, ¿cómo se llama eso? Mean sense, ¿de acuerdo? Mean sense. El otro era nonsense y el otro era fresh. ¿Ok? Heterogeneidad de tumores individuales, acá pueden ver todo, más o menos todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Partes de una célula normal, incrementa la proliferación celular, cuando termina de incrementar genera una neoplasia temprana, esa neoplasia va progresando, progresa y luego puede generar hasta metástasis dependiendo de qué aparece, ¿sí? Acá, por ejemplo, puede entrar el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Al inicio partimos de una célula en el cuello uterino que está infectada por el virus del papiloma humano, pero tiene que ser un virus oncológico, así que por ejemplo el 16. Luego, cuando la mujer se va a hacer su Papá Nicolau, hay muchas de estas células en el cuello uterino es algo así, ¿sí? Y acá viene el útero, ¿ok? Entonces aparecen muchas células más mutadas, hacen el Papá Nicolau que solo evalúa citología, es decir, células, y tú te das cuenta que el Papá Nicolau positivo, esta paciente podría tener un problema a nivel del cuello uterino, ¿sí? Tenemos que evaluar si es que es una lesión de bajo grado, un líder de bajo grado o es un líder de alto grado. Para eso le hacemos una colposcopía, eso lo verán cuando lleven ginecobstetricia. ¿Ok? Le colocamos ácido acético al cuello uterino. Normalmente el ácido acético pinta las lesiones anómalas de color blanco. Entonces todo se pinta de color moradito, pero donde está la zona lesionada está blanco, entonces eso puede tener cáncer, ¿sí? Sacamos una biopsia y empezamos a ver esto. ¿Es una neoplasia temprana o es una neoplasia que ya no solo está limitada a este punto, sino ha invadido los tejidos circundantes, ¿sí? Le hacemos una tomografía a la paciente y empezamos a ver que detrás del útero hay estructuras como el colon, ¿sí? O sea, el intestino, o acá la vejiga, y por ahí aparece que la vejiga también tiene otras células anómalas. ¿Qué está haciendo? Metástasis. ¿Sí? Se está proliferando. Esto es algo parecido, ¿ven? Partimos de una célula normal, se empieza a proliferar, empieza a aparecer el tumor, empiezan a aparecer poblaciones de células, ¿sí? Y obviamente luego se empiezan a proliferar y a generar sus propios vasos sanguíneos. ¿Sí? Por eso una característica de todos los cánceres, cuando lleven patología con la doctora Yelena, es que son angiogénicos. Es decir, sobreexpresan el gen BEC, el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Sí? ¿Ok? Porque obviamente si no les llegara oxígeno a esas células malas, se morirían igual, ¿cierto? Por eso expresan el BEC. Ahora, dentro de los... Eso también es importante, como mencioné. Hay cáncer que tienen alta predisposición familiar, como como la poliposis adenomatosa familiar. Pero hay otros que son simplemente síndromes neoplásicos hereditarios, pero que no necesariamente los vas a desencadenar, ¿sí? Tienen que sumarse otros factores de riesgo. Ahí, por ejemplo, tenemos una mutación hereditaria. Yo nací con una mutación para BRCA1. No necesariamente significa que vaya a ser cáncer de mama. Va a depender de que haya otros factores adicionales. Se genera el cáncer, patrón definido de la herencia. Y la predisposición familiar, esto es mucho más complejo, porque si hay una herencia compleja, hay una alta incidencia de que aparezca en la población. ¿Sí?
Acá miren, apareció la famosa neoplasia endocrina múltiple que les mencionaba, que es, por lo general son autosómicas dominantes y es múltiples tumores que aparecen en el paciente. Carcinoma medular de tiroides asociado a feocromocitoma, que es un tumor del glándula suprarrenal, adenomas benignos en la paratiroides, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer en múltiples lados, engrosamiento de los nervios corneales, neuromas en los ductos de la boca, y todo es porque está asociado al gen RET. Esto también no se olviden, ¿no? El gen RET es el que suele estar asociado al MEN2. ¿Sí? Eso puede ser pregunta de examen. MEN2, ¿qué tipo de gen asociado? El RET. ¿Sí? En 80% de los casos. ¿Y qué hace el RET? Esto. Hay un problema a nivel del dominio de la tirosina quinasa. ¿Sí? Receptor de tirosina, por eso RET. ¿Acaso? Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Recluta múltiples proteínas, activa otras quinasas y las proteínas G pequeñas a su vez activan varios patrones de transcripción, suprimen la apoptosis y estimulan la proliferación. Se dan cuenta que estas son las quinasas, los fosfatos que se unen, tienen que unirse una molécula para que luego se active este factor de transcripción, esta proteína G. ¿Sí? Esto es un poco más complejo, tienen que saber un poco de inmuno para que vean que esta es la membrana celular, se tiene que unir algo específico a este dominio y ese dominio se activa y se estimula todo, una cascada. Entonces los genes supresores tumorales cumplen esta función: evitar que aparezca alguna mutación, que puede ser por una división embrionaria, desarrollo de una nueva mutación o una mutación parental. Por ejemplo, en embrios, según ustedes ven, ¿no? Si el paciente nace con un tumor, por ejemplo el retinoblastoma es en su mayoría genético, embrionario, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar? Que obviamente ese gen no se active en esa parte embrionaria. ¿Sí? ¿Da tiempo? Sí, 2 minutos. Esto, por ejemplo, es una herencia mendeliana, lo que hemos visto. Aparece en múltiples generaciones, esto es autosómico dominante. ¿Sí? La herencia esporádica es lo que hemos visto. Ninguna de la familia tenía cáncer de hígado. Pero acá a la señorita le dio por tomar alcohol todos los días y le dio cáncer de hígado. ¿Sí? Cirrosis hepática y luego cáncer de hígado. Entonces el cáncer puede ser, como les mencioné, donde esporádico, en el 70-80% de los casos, hereditario, en el 10 a 15% de los casos, y familiar, en el 5% de los casos. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen de que por nacer de voy a probabilidad de tener cáncer, hay que ver qué tipo de expresión del gen tiene, qué penetrancia, porque en su mayoría no deberías desencadenarlo si es que no tiene una alta incidencia. ¿Sí? Lo que más aparecen son los esporádicos. ¿No caso? Todo en la parte epigenética es lo que influye en un esporádico. Entre los muchos tipos de cáncer están la poliposis colónica familiar, que es este de acá, el retinoblastoma, la neurofibromatosis tipo 1, si saben cuáles son los pacientes que tienen neurofibromatosis, ¿no? Los que tienen múltiples tumores a nivel del cuerpo. ¿Cuál? No. Neurofibromatosis. ¿Las manchas café? Sí, las manchas color café. ¿Sí? ¿Acaso? ¿Sí? El paciente que tiene síndrome de Li-Fraumeni, ¿dónde está el problema? A nivel del P53. ¿Sí? Entonces, el paciente que tiene síndrome de Li-Fraumeni tiene una alteración a nivel del gen supresor tumoral P53. El paciente que tiene una enfermedad del retinoblastoma a nivel del gen RB, que es otro gen supresor tumoral. Poliposis colónica familiar está asociada al APC. El neurofibromatosis tipo 1 al NF1. ¿Sí? El síndrome de Lynch, acá se los pongo, creo que con eso ya paro. El síndrome de Lynch es el cáncer no polipósico, esa es la diferencia. La poliposis adenomatosa familiar hay múltiples pólipos. El síndrome de Lynch es un cáncer no polipósico, o sea, no tiene pólipos, ¿sí? ¿Ok? Y eso condiciona la aparición de la enfermedad. Y eso puede estar relacionado al síndrome de Peutz-Jeghers, al síndrome de Cowden, al gen PETE, que ahora lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos visto el retinoblastoma. Y ahí me voy a quedar. ¿Sí? ¿Ok? Sí, porque ya son 2:44. Ya nos falta poco, chicos, no se preocupen. Entonces ahora los voy a dejar descansar 5 o 10 minutos y volvemos para la tutoría mientras trabajamos esto.
¿Sí? ¿No pasa? Lo voy a marcar con 0 minutos.